Descubre la verdadera esencia de Oslo. 23 experiencias únicas para explorar la capital noruega. Al igual que sus vecinos nórdicos, Noruega se clasifica constantemente entre los países más caros del norte de Europa. Sin embargo, las mejores cosas de la vida son gratis, y este es sin duda el caso de la vibrante ciudad de Oslo. Situada en un fiordo y rodeada de hermosos bosques y montañas, Oslo es la ciudad perfecta para explorar a pie o en bicicleta. Descubra barrios coloridos con un eldorado de tiendas locales, acogedores restaurantes y bares antes de relajarse para tomar el sol en las numerosas áreas verdes. La belleza de Oslo representa a la madre naturaleza en su máxima expresión. Las actividades más populares en Oslo incluyen esquiar en invierno y navegar por el pintoresco fiordo de Oslo en verano. En el interior o al aire libre, hay una atracción de Oslo para todos. Si aún no estás inscrito, no esperes más y suscríbete para no perderte mis próximos videos. Si ama el arte y la historia, prepárese para encontrarse cara a cara con el grito de Edvard Munch y piérdase en uno de los muchos museos interesantes que Oslo tiene para ofrecer. En el interior o al aire libre, hay una atracción de Oslo para todos. Y cuando los visitantes estén listos para un poco de entretenimiento bajo techo, la capital de Noruega ofrece museos y galerías de arte de clase mundial. En el interior o al aire libre, hay una atracción de Oslo para todos. Centro Nobel de la Paz. Ubicado en el corazón de Oslo en una antigua estación de tren, el Centro Nobel de la Paz es un museo único en su tipo que ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer las historias inspiradoras de este prestigioso galardón. Sumérgete en la historia de Alfred Nobel y su notable trabajo que ha mantenido al mundo inspirado desde 1901. Solo un paso dentro de este lugar e instantáneamente se sentirá animado por los esfuerzos del centro para difundir la paz mundial y mejorar la conciencia de la guerra. Con visitas guiadas gratuitas, los visitantes pueden esperar aprender sobre la historia de cada laureado de la paz en el museo. Obtenga información específica sobre el premio, y tal vez incluso vea la entrada de figuras mundiales que se preparan para debatir importantes problemas sociales globales. Museo Munch. Un museo completamente nuevo ubicado en el vibrante paseo marítimo de Oslo, el Museo Munch alberga la colección de arte más grande del mundo del pintor más famoso de Noruega, Edvard Munch. Sumérgete en la belleza del trabajo de Munch, así como en su vida y educación únicas. Disfrute aprendiendo sobre uno de los artistas más importantes del modernismo y, específicamente, cómo Munch ganó su posición y prestigio únicos dentro de la historia del arte noruego e internacional. La tienda de regalos del museo cuenta con más de 1.200 pinturas de Munch que ofrecen el recuerdo perfecto. Además de toda la inspiración artística, una visita aquí lo llevará al mismo sitio que atrajo a dos ladrones armados en 2004 que lograron llevarse la pintura más famosa de Munch, El Grito. Salón de comidas Matallen. Desde los novatos curiosos, los amantes de la comida apasionados y los aspirantes a chefs, una visita a Matallen Food Hall complacerá a casi todos, y por supuesto, a sus estómagos. Inspirándose en los grandes patios de comida europeos, los visitantes pueden disfrutar de un paseo tranquilo a través de una variedad de tiendas especializadas, delicatessen, cafés y restaurantes antes de instalarse y disfrutar solo de la mejor comida noruega e internacional. Pruebe cosas como el farikal, un estofado abundante de cordero y repollo que es el delicioso plato nacional de Noruega mientras se reúne con lugareños, amigos y otros turistas en un ambiente animado dedicado a celebrar la alegría de la buena comida. Durante todo el año, Matallen Food Hall es también un lugar para una gran cantidad de festivales de comida y eventos interesantes que brindan experiencias gastronómicas deliciosas. Museo de Vigeland. Con una extensa colección de las primeras obras de Emanuel Vigeland, incluidos retratos, monumentos y modelos de yeso para las esculturas en el parque al aire libre, el Museo Vigeland es uno de los secretos mejor guardados de Oslo. Los amantes del arte pueden esperar sentirse inspirados por los procesos y técnicas de trabajo específicos de Vigeland, que están bien documentados en el museo, así como visitar su propio apartamento en el tercer piso. Si no fuera por las esculturas, se recomienda simplemente una visita para admirar el edificio, considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura neoclásica en Noruega. Para aquellos que prefieren la paz y la tranquilidad, considere visitar al final de la tarde cuando la multitud se haya ido. Termine su día como un lugareño y traiga un picnic para disfrutar de un almuerzo reflexivo en el Frognerparken adyacente. Puerta Karl Johans.
Un viaje a Oslo no estaría completo sin visitar la calle principal de la ciudad, la Puerta Karl Johans. Nombrada en honor al rey de Suecia y Noruega, el rey Carlos III Juan, esta céntrica calle está repleta de vida, gente y un ambiente animado. Comience su caminata en la estación central y disfrute de un paseo que lo llevará más allá de los edificios del Parlamento y hasta el impresionante Palacio Real de Noruega. Disfrute de un escaparate o de un delicioso almuerzo en una de las muchas boutiques, restaurantes y cafeterías. No olvides suscribirte para estar al tanto de los últimos videos y contenido exclusivo. Si está de visita en invierno, espere con ansias el mercado de Navidad que transforma la calle en una celebración festiva. Observar a la gente, vino caliente y deliciosos productos locales. Catedral de Oslo. Tómese un merecido descanso de tanto caminar por Oslo con una visita a la iglesia más importante de Noruega. Aunque la iglesia ha sido renovada muchas veces, data de 1697 y se conserva gran parte de su encantador interior barroco original. Una vez dentro, no sorprende que esta magnífica iglesia sea a menudo el lugar elegido para bodas y funerales por la familia real noruega y el gobierno noruego. Busque las hermosas vidrieras, el retablo y el frente del órgano con tallas de acanto, así como los murales del techo ornamentados pintados por Hugo Laus Mohr entre 1936 y 1950. Para aquellos interesados en una experiencia inmersiva y educativa, los días de semana se encuentran disponibles visitas guiadas con reserva previa con expertos locales. Palacio Real. Al final de su paseo por la puerta de Karl Johan, considere hacer una parada en el Palacio Real de Noruega. Abierto al público durante la temporada de verano, este importante edificio es un símbolo concreto del curso de la historia noruega desde 1814. Los visitantes pueden optar por seguir una visita guiada de 1 hora a través de las salas más importantes del palacio o simplemente disfrutar de un paseo gratuito por los jardines del palacio exquisitamente cuidados y sentirse como un miembro de la realeza. Después de tanto caminar, tómese un descanso para ver el cambio de guardia diario a las 13:30. Recuerde que si una bandera ondea sobre el palacio, entonces el rey está cerca, así que esté atento para ver a la familia real de Noruega. Museo de Historia Natural y Jardín Botánico. Explora 4.500 millones de años de nuestro cosmos en el Museo de Historia Natural más grande de Noruega. Con magníficas exhibiciones que representan muchos de los animales del mundo y sus diversos hábitats, incluidos esqueletos de dinosaurios y ballenas, esta es una excursión de un día que lo dejará asombrado de nuestra Tierra. Al mismo tiempo, el museo hace bien en impulsar la conciencia sobre temas importantes. En la Casa del Clima, se enfatiza el poder del activismo y las acciones individuales. Si te encantan las plantas, disfruta pasando tiempo entre la naturaleza de todos los rincones del mundo en los jardines botánicos. En los meses de primavera y verano, el jardín se llena de preciosas flores y de increíbles aromas vegetales, mientras que en otoño, el parque es un precioso lienzo de colores. Parque de Escultura Sekeberg. Solo un corto viaje en tranvía fuera del centro de la ciudad de Oslo es todo lo que se necesita para llegar a las impresionantes obras de arte y esculturas ubicadas dentro del Parque de Escultura Sekeberg, Ekebergparken. Abierto todo el año y completamente gratuito para visitar. Un viaje aquí lo dejará admirado por el trabajo de artistas de renombre como Louise Bourgeois, James Turrell y Dan Graham. Rodeado por un hermoso oasis natural, este parque sin duda ofrece el telón de fondo perfecto para estas esculturas. Además de todo el arte, los visitantes pueden hacer un viaje a través de la larga y diversa historia de Oslo, explorando interesantes grabados rupestres, ruinas de la Edad de Piedra y cementerios que datan del 900 al 400 A. Los tours privados con guías expertos también están disponibles durante todo el año. Ayuntamiento de Oslo. Construido entre 1931 y 1950. El Ayuntamiento de Oslo está abierto al público todos los días a menos que se produzcan eventos especiales. Curiosamente, la arquitectura del edificio combina el funcionalismo, el estilo líder en Noruega, con elementos del modernismo y el nuevo clasicismo y está absolutamente cubierto de arriba a abajo por el gran arte noruego. Esté atento a las impresionantes 6 esculturas independientes frente al edificio que representan a los artesanos que construyeron el ayuntamiento. Da un paso dentro del edificio y descubre el magnífico salón donde se lleva a cabo la ceremonia anual del Premio Nobel de la Paz. El telón de fondo perfecto, la inmensa pintura al óleo de Henrik Strensen le dará la bienvenida con un breve relato sobre las reformas sociales,
la educación, la época de guerra y la historia real noruega de Noruega. Museo Astrup Fearnley. Uno de los museos de arte contemporáneo más notables de Escandinavia, el Astrup Fearnley Museum se encuentra a lo largo del animado paseo marítimo del puerto de Oslo. Una visita al museo en realidad comienza afuera. Explora una red de canales, puentes y jardines que albergan esculturas de la colección Selvag. La luz natural entra por el techo de cristal al entrar en el pabellón principal del museo. Explora exhibiciones rotativas y nuevos encargos de artistas internacionales antes de cruzar un puente panorámico hacia el segundo edificio, hogar de una selección de arte moderno deslumbrante de artistas famosos. El edificio de 90 millones de euros es impresionante y cuenta con un amplio espacio para las colecciones del museo, la tienda de regalos y la cafetería. Ven y admira el trabajo del arquitecto italiano de renombre mundial Renzo Piano, famoso por diseñar The Shard en Londres. Aker Bridge. Aker Bridge es una parte única de Oslo que no querrá perderse. Venga de día o de noche, este vibrante vecindario está repleto de personas que vienen a disfrutar de la variedad de emocionantes opciones de compras, restaurantes y entretenimiento convenientemente alineados a lo largo del paseo marítimo. En un día soleado, siéntese junto al muelle frente al mar y admire la arquitectura distintiva de Aker Bridge, que combina edificios antiguos de astilleros con una arquitectura moderna y divertida. Si tiene suerte, puede incluso echar un vistazo a un concierto o un evento emergente de moda, arte y cultura en el corazón del vibrante distrito comercial de Oslo. Con más de 30 tiendas y 40 restaurantes, este es el lugar perfecto para mirar escaparates, disfrutar de un delicioso almuerzo y disfrutar de la gente mirando. Lago Sognsvann. Para los amantes de la naturaleza, el lago Sognsvann definitivamente debería estar en la parte superior de su lista de Oslo. Con un sendero pavimentado, numerosos puntos de entrada al lago y fogatas para esa pintoresca fogata al atardecer, Sognsvann es un lugar de reunión popular para estudiantes, corredores y familias por igual. La pasarela alrededor del lago tiene poco menos de 2 millas de largo y es perfectamente ancha y accesible tanto para cochecitos como para sillas de ruedas. Ven y camina por este lago en cualquier época del año y disfruta de una puesta de sol resplandeciente para la desintoxicación perfecta de la ciudad. Este es un lugar verdaderamente espectacular que cuenta con un lago sereno, muchas aves acuáticas y un ambiente tranquilo para despejar la mente y disfrutar de un merecido descanso de la vida de la ciudad de Oslo. Museo Kan-Tiki. Mientras muchos exploradores noruegos luchaban contra los elementos polares, Thor Heyerdahl se enfrentó al Océano Pacífico en 1947, cruzando 8.000 kilómetros, 5.000 millas, en Kan-Tiki, una balsa de madera de balsa hecha a mano. Si aún no estás inscrito, no esperes más y suscríbete para no perderte mis próximos videos. Este viaje demostró que las personas de América del Sur podrían haber llegado a Polinesia a través de viajes por mar. El Museo Kan-Tiki ofrece una oportunidad única para aprender sobre Heyerdahl y sus otras aventuras en el mar, incluso en la isla de Pascua y Galápagos. Otras embarcaciones que navegó en sus aventuras están en exhibición en el museo. El museo tiene una de las colecciones más grandes del mundo de artefactos de la isla de Pascua fuera de esa isla. Fiordo de Oslo. El fiordo de Oslo de 107 kilómetros, 62 millas, de largo es posiblemente la joya más pintoresca de todo Oslo. Únase a un crucero por el fiordo a lo largo de impresionantes playas, coloridas casas de madera, altas montañas y tome fotografías de este idílico paisaje isleño. Durante los cálidos días de verano, el fiordo se convierte en un centro de emocionantes actividades recreativas acuáticas, y muchos optan por cabalgar sobre las olas en tablas de remo o simplemente disfrutar de un relajante baño bajo el sol. Te pido que te suscribas para que tengas información de primera mano cada vez que suba un video nuevo. Si su visita cae en la temporada de invierno y es lo suficientemente atrevido, entonces tal vez considere entrar en una de las muchas saunas junto al fiordo después de nadar para tratar su cuerpo con una desintoxicación rejuvenecedora. Fortaleza de Akershus. La fortaleza de Akershus es un gran lugar para aprender sobre la historia de Oslo. El castillo medieval fue construido a finales del siglo XIII para defender Oslo de los invasores, algo que hizo muy bien. Ubicado en una posición estratégica en el promontorio de Oslofjord, un rey nórdico posterior lo modernizó y lo convirtió en un castillo renacentista y residencia real. Desde una residencia real, un castillo renacentista, una base militar y una prisión,
No sorprende que Akershus fuera el modelo que Disney usó para el castillo de Elsa y Anna en Frozen. Hoy, Akershus es un museo al aire libre gratuito para que el público pueda conocer esta vasta y única historia. Museo Folclórico de Norsk. Los viajeros definitivamente querrán zapatos cómodos para caminar cuando visiten el Norsk Folkemuseum, Museo Noruego de Historia Cultural. Ubicado en BYGDY, el museo tiene dos partes. Los edificios del museo que albergan las colecciones de patrimonio cultural más grandes del país y un gran museo al aire libre compuesto por más de 150 casas reubicadas y otros edificios, incluida una iglesia del siglo XIII, que se encuentran en toda Noruega. Un paso dentro de este museo es un viaje en el tiempo, hasta el año 1500. Encontrarás personas reales vestidas con trajes típicos trabajando en el campo, cosiendo, fabricando muebles, cocinando comida tradicional noruega o realizando artesanías de la región. Te pido que te suscribas para que tengas información de primera mano cada vez que suba un video nuevo. Para aquellos que quieran sumergirse por completo en la cultura noruega, los visitantes pueden probar pan casero, bailar con música folclórica en vivo y comprar artesanías locales. Nuevo Museo Nacional. Con espacio para más de 100.000 artículos de arte, el nuevo Museo Nacional es el centro cultural más grande de todos los países nórdicos. Al entrar, los visitantes se encuentran con exhibiciones diversas y gloriosas. Admira los impresionantes vestidos de coronación de las reinas de Noruega. Aprende sobre las técnicas detrás del infame diseño escandinavo que es la fuerza motriz de tiendas internacionales como IKEA y déjate llevar por el grito de Edvard Munch. Ubicado en el centro justo al lado de la plaza del ayuntamiento, este museo es parte de un gran proyecto para desarrollar Oslo y representa el ensamblaje de 4 museos anteriores y sus artefactos. Los visitantes deben estar atentos a las exposiciones temporales que se llevan a cabo en la sala más llamativa del museo, una enorme sala de exposiciones iluminada en la parte superior del edificio. Museo de Esquí de Holmenkollen. Noruega es un país conocido por producir esquiadores de clase mundial, tanto alpino como de fondo. ¿Qué mejor lugar para aprender a esquiar que el Museo y Torre de Esquí de Holmenkollen? Los visitantes pueden aprender sobre 4.000 años de esquí en este museo único, ubicado dentro del salto de esquí olímpico. Pueden subir a la cima de la torre de salto de esquí para disfrutar de impresionantes vistas de Oslo. El salto de esquí se usa para competiciones todos los inviernos, pero los no corredores tendrán que conformarse con un simulador para experimentar el salto de esquí moderno. Parque Vigeland. Vigeland Park es una impresionante colección de más de 200 esculturas, todas creadas por un artista, Gustav Vigeland, quien creó estas piezas en hierro forjado, bronce y granito. Es la colección de esculturas más grande del mundo creada por un artista, quien, en este caso, también diseñó el parque de mediados del siglo XX. Si aún no estás inscrito, no esperes más y suscríbete para no perderte mis próximos videos. Las estatuas son representaciones realistas de personas desnudas en varias poses, algunas de ellas de naturaleza sexual. La mayoría de las esculturas se dividen en 5 partes: rueda de la vida, fuente, puerta principal, meseta del monolito y puente con parque infantil. El Parque Vigeland es una de las atracciones más populares de Oslo. Museo Fram. Noruega es el hogar de algunos exploradores polares famosos, incluidos Roald Amundsen, Fridtjof Nansen y Otto Sverdrup, por lo que es apropiado que la nación del Ártico los celebre a ellos y a sus esfuerzos. El Museo Fram se concentra en la contribución de Noruega a la exploración polar. Es el hogar del Fram, el primer barco de Noruega utilizado en la exploración polar, y del GA, el primer barco que navegó por el Paso del Noroeste. El museo está ubicado en la península de BYGDY en Oslo, cerca de otros museos marítimos. Los visitantes pueden abordar el Fram, donde se lleva a cabo un espectáculo de auroras boreales cada 20 minutos. El museo es multilingüe, con señalización en 10 idiomas. Ópera de Oslo. Ubicada justo en el puerto con un techo cubierto de mármol que los visitantes suben regularmente, la Ópera de Sydney no tiene nada que ver con la contraparte de Oslo. Poder caminar en la Ópera de Oslo es una de las mejores cosas que puedes hacer en Oslo y nada supera las vistas panorámicas desde arriba. A su izquierda, admira el paisaje de la ciudad de la capital de más rápido crecimiento de Europa. A su derecha, piérdase en las coloridas casas de verano de madera a lo largo del fiordo de Oslo. Si tiene miedo a las alturas,
Tome fotografías de sus temerarios amigos antes de entrar para explorar los 3 teatros, las salas públicas y los pasillos. Hecho de 5.800 cristales hechos a mano, asegúrese de estar atento a la lámpara de araña ovalada en el auditorio principal. Bueno, si te ha gustado el video de hoy, no te olvides de darme un like y suscribirte para darme apoyo, y sin duda, dejarme en los comentarios que me gusta leerlos y siempre los respondo. Museo de Barcos Vikingos. Hace muchos siglos, los vikingos navegaron por los mares del norte, sembrando el miedo en los corazones de la región que estos feroces guerreros estaban a punto de invadir. Hoy en día, los visitantes pueden ver, sin miedo, algunos de estos barcos que causan terror, ya que el Museo de Barcos Vikingos exhibe algunos de estos grandes barcos. Te pido que te suscribas para que tengas información de primera mano cada vez que suba un video nuevo, y esto lo hago cada 3 días. Síguenos en nuestras redes sociales. Y comparte. Desde que el museo abrió sus puertas por primera vez en 1926, ha sido un símbolo nacional del patrimonio cultural noruego y cuenta con 3 barcos vikingos originales del siglo XI. El barco vikingo más grande podía transportar a más de 60 guerreros en sus días de gloria, asegurando el éxito de las incursiones vikingas que una vez conquistaron Inglaterra, París, Normandía y otras ciudades de Europa occidental. El museo también exhibe textiles, herramientas y artículos para el hogar, así como artículos encontrados en las tumbas vikingas. Visitar estos barcos y artefactos milenarios definitivamente debería estar en su lista de deseos de Oslo. Si te ha gustado el video, dale like y no olvides suscribirte al canal. Un saludo y hasta la próxima.